La llamada misión terrestre de los Anunnaki consistía en una compleja infraestructura de ciudades operativas en la Mesopotamia meridional. Todas realizaban una función en ese proceso de extracción de oro, pero el centro de control de la misión era Nippur. Los Igigi, que eran los astronautas de la misión, orbitaban la Tierra a bordo de transbordadores, esperando las órdenes que se daban desde Nippur para embarcar las lanzaderas espaciales y llevar el oro hacia Nibiru. En Nippur se transmitían las órdenes a través de una plataforma de antenas llamada Duranki. En ese punto se encontraba una cámara secreta llamada Dirga, el sagrado entre los sagrados. Era la estancia más custodiada, ya que en su interior se hallaban los Me, o también llamadas las tablas del destino. Estos Me serían algo así como nuestros actuales microchips y contenían una fuente de información vital para los Anunnaki. Estas tablas eran la llave para activar armamento destructivo, controlar naves espaciales o dirigir cualquier dispositivo tecnológico Anunnaki. Además, los Me contenían leyes, decretos para gobernar, las más letales estrategias de guerra, instrucciones de armamento, capacidades defensivas para resultar invulnerable, planes para someter a pueblos y ciudades y muchas más claves. Había unas 60 tablas Me. Aquel que se apoderaba de los Me tendría el poder de gobernar el mundo. En los textos sumerios aparece un relato llamado el mito de Zu, un Anunnaki considerado como un demonio de un clan diferente al resto. No están muy claros los orígenes de este ser, también conocido como Pazuzu. Según Zecharia Sitchin, los Igigi encontraron a Pazuzu cuando era solo un pequeño huérfano y lo adoptaron. Le enseñaron todos los secretos del espacio y cómo utilizar las naves de transporte alrededor de la Tierra. Pazuzu, o Zu, significa aquel que sabe, también conocido como Anzu, aquel que conoce los cielos. Era el dios del viento maligno y las tormentas, aquel que era portador de plagas, pestes y fiebres. Los sumerios representaban a Pazuzu con un estilizado cuerpo con garras de ave en los pies, alas de águila y cabeza parecida a un león. Aunque algunas características físicas podrían ser reptilianas. Todo empieza cuando los Igigi exigen a Enlil la construcción de un centro de recreo y ocio para aliviarles de sus largas permanencias en el espacio. Un lugar en donde pudieran divertirse o simplemente descansar y explayarse. Todos los astronautas Igigi se reunieron en un convenio para suplicarle a Enlil, el comandante en jefe, que les escuchara. Entonces, los Igigi eligieron a Pazuzu como portavoz de sus exigencias y lo enviaron a Nippur, el centro de operaciones de Enlil. Enlil era consciente de que los Igigi sentían verdadero recelo por los Anunnaki en tierra. Sabía que tarde o temprano emprenderían alguna revuelta contra ellos. De ahí viene el mito de los titanes, según Sitchin, que serían los primeros Igigi, los astronautas, los ángeles caídos que luego fueron los demonios. Pero intervino Enki para aliviar las sospechas de su hermano. Aunque Enki y Enlil eran rivales, su relación de amor-odio les llevaba en ocasiones a dialogar, pactar o ponerse de acuerdo debido al lazo de sangre que inevitablemente les unía. Enki le dijo: «Deja que Pazuzu entre a tu servicio, en el santuario, en el asiento más interno. Deja que sea él quien obstruya el camino». Enki le aconsejó, pues, que si aceptaba a Pazuzu como sirviente en el Dirga, eso apaciguaría las peticiones de los Igigi y quizás con el tiempo se olvidarían de sus exigencias. Estaba claro que Enlil jamás aceptaría construir ese centro de recreo, y esa estrategia era un ardid para entretenerles. Poco a poco, Pazuzu empieza a conocer en profundidad los recovecos de las más secretas de sus instalaciones, la cámara del Dirga. Ahí concibe un plan: robar las tablillas del destino y destituir a Enlil de su reinado. Tomaré la celestial tablilla de los destinos, gobernaré los decretos de los dioses, estableceré mi trono, seré el amo de los decretos celestiales, comandaré a los Igigi en el espacio.
Pazuzu estaba atento a los pasos de su señor Enlil, para encontrar el momento apropiado para el robo. Y lo encontró en un momento en que Enlil se estaba tomando un baño. Pazuzu se apoderó de las tablillas del destino y en su ave despegó, y voló a ponerse a salvo en la Hur-Sak-Mu, la montaña de las cámaras del cielo. Tras el robo, saltaron las alarmas. Sus equipos y sistemas quedaron inutilizados. Había que dar caza a Pazuzu cuanto antes. En los Me había rutas estelares en donde estaban trazadas no solo las órbitas de los planetas, sino las coordenadas de navegación de los transbordadores Ijiji y las rutas de sus naves espaciales. Suspendidas quedaron las fórmulas divinas. La encendida luminosidad se extinguió. El silencio prevaleció. En el espacio los Ijiji estaban aturdidos. Se habían llevado el brillo del santuario. Cuando el gran soberano Anu fue informado del desastre, las órdenes fueron claras: capturar a Pazuzu y recuperar los Me. Para ese fin, Enlil reunió a los dioses más jóvenes, pero todos temían fracasar, pues Pazuzu había robado también el llamado brillo de Enlil, que debía de ser algún tipo de arma que lo hacía doblemente letal e impenetrable, tan poderoso como Enlil. En ese instante, Ninurta, hijo primogénito de Enlil, dio paso al frente y se ofreció para la misión. La madre de Ninurta era la médico en jefe Ninhursag, quien quiso darle algunos consejos antes de la batalla. Acércate a Pazuzu tras una pantalla de polvo. Para ello, te cedo mis 7 remolinos de viento que agitan el polvo. ¿Qué clase de arma era esa? En cualquier caso, el texto sugiere que era un arma que podía acoplarse a una nave espacial. Tal y como un helicóptero o caza de combate, se les puede adosar misiles o sistemas defensivos de todo tipo. Ninurta equipó su nave con las 7 armas, los 7 remolinos del viento que agitan el polvo, y acudió hacia la montaña de las cámaras del cielo, que era el monte Hazi. Cuando Pazuzu le vio llegar, se puso en contacto con él, suponemos que por medio de un sistema de radio, y gritó: Me he llevado toda la autoridad, los decretos de los dioses. ¿Quién eres tú para venir a luchar contra mí? Ninurta embistió su nave hacia él sin temor alguno y disparó un rayo contra su enemigo, pero aquel disparo no le alcanzó. Pazuzu era impenetrable y ningún arma o proyectil podía afectarle. Ninurta retrocedió. Se sentía a merced del poderoso Pazuzu. Entonces pidió ayuda a su hermano menor, Iskur, para que acudiera hacia Enlil y le trajera nuevas armas para combatir. Enlil le dijo a Ninurta: No desfallezcas en la batalla, demuestra tu fuerza. Iskur regresó junto a Ninurta y le trajo un Tiyu. Aquí podemos ver pictográficamente lo que parece una flecha, pero en realidad era un proyectil. Entonces, dispuesto a dispararlo, Ninurta apuntó hacia los piñones del remolino de viento de Pazuzu. Tuvo que realizar una maniobra de aproximación muy arriesgada y situarse ala con ala. Cuando el misil vuele como un relámpago, cuando el ardiente brillo envuelva los piñones, sus alas vibrarán como mariposas. Entonces Pazuzu será derrotado. Ninurta disparó el proyectil e hizo blanco. La tierra se estremeció, los cielos se tornaron negros, los piñones de Pazuzu fueron derrotados. Las tablas del destino fueron devueltas al Dirga y se pudo restablecer todo el caos. Pero Pazuzu fue capturado con vida y entregado a una corte marcial compuesta por 7 altos mandatarios Anunnaki. El juicio le consideró culpable y fue sentenciado a muerte. En este relieve encontrado en Mesopotamia Central podemos ver una representación del momento de la ejecución. Pazuzu es vestido como un ave o gallo por su vinculación con los Ijiji. El verdugo que asesta mortalmente con un cuchillo es Ninurta, quien le acaba cortando la garganta. Los dioses sumerios se regían por un orden jerárquico a través de un rango numérico. El gran rey de Nibiru y padre de todos los dioses, Anu, tenía el 60.
el número más elevado del sistema sexagesimal. Enlil tenía el 50, Enki el 40, Nannar-Sin el 30 y su hijo Shamash el 20. El resto de hijos de los líderes adoptaron el 10. Pero cuando Ninurta se convirtió en un héroe por haber capturado a Pazuzu, elevó su rango hasta el 50, igual que su padre. Ninurta se convirtió en el más digno y principal guerrero de Enlil, y fue premiado por Anu y Enlil con nuevos carros celestiales y armas. Enlil le entregó el arma más mortífera de los Anunnaki, la Ip, un arma con 50 cabezas que matan. Pazuzu pasó a convertirse en un demonio mitológico propagador de pestes, a la altura de grandes criaturas de la noche, incubos y subcubos como Lilith, una diosa demoníaca que usurpaba bebés recién nacidos a sus madres para devorarlos. Sin embargo, contradictoriamente a lo que podría esperarse, la figura de Pazuzu se utilizaba como amuleto contra la hechicería y como talismán protector para los demonios que por la noche sacaban a los bebés de sus cunas para beberse su sangre. En la película de William Friedkin, El exorcista, el director utilizó la imagen de Pazuzu como el terrorífico ser que lidera una legión de demonios que acaban por adueñarse del cuerpo de la famosa niña. Era hijo del gran soberano de Nibiru, Anu. Desde el principio su existencia estuvo marcada por la rivalidad con su hermano Enlil. Enki era el primogénito y por ello se creía merecedor de heredar el trono de Anu. Sin embargo, por ser hijo de la concubina Nanu, la herencia se inclinó a favor de Enlil, hijo de la esposa oficial del soberano. Este hecho fue el inicio de una cruenta rivalidad entre ambos. Sin embargo, Enki era un sabio pacifista, excelente orador, prudente, metódico, al que le gustaba solucionar los problemas por la vía amistosa. La violencia era una opción a la que nunca recurría. Su filosofía era progresista, algo así como un visionario al que le gustaba mejorar la calidad de vida de su entorno para hacer la vida más fácil a sus seres queridos. Enki era un científico y excelente genetista. Entre sus especialidades estaba la ingeniería marítima. Era el dios de las aguas y los mares. Pero cuando llegó a nuestro planeta hace 445.000 años, obtuvo el título del Señor de la Tierra. Enki fue enviado a la Tierra por su padre Anu para ponerle al frente de la llamada Misión Terrestre 1, para que construyera un puerto espacial y toda una infraestructura de ciudades para extraer oro y enviarlo hacia Nibiru. Cuando los mineros Anunnaki se rebelaron durante las extracciones de oro, Enki propuso crear a un Lulu. Lulu significa el mezclado, lo que hoy en día sería un híbrido. Pero en los primeros prototipos de homínidos nacieron hombres deformes, hombres con brazos más largos que piernas, con cráneos deformados y rasgos monstruosos. Experimentó mezclando animales con homínidos. Cuando por fin dieron con un prototipo saludable, estos carecían de capacidad mental para siquiera utilizar correctamente las herramientas. Fue un proceso complejo en el que Enki quería perfeccionar su creación. Poco a poco, Enki se encariñó con el hombre, viendo en él un gran potencial para convertirlo en una criatura sabia y decente. Pero los Anunnaki enlilitas trataban a los esclavos humanos como a bestias. Los azotaban, les pegaban y les hacían trabajar noche y día, aunque estuvieran enfermos, y no les daban alimentos ni cobijo. Muchos murieron a causa de la explotación. Enki no podía soportar ver aquellos malos tratos, porque lo que él buscaba era la liberación de sus criaturas, perfeccionarlas hasta un nivel en que verdaderamente fuesen amos de sus vidas, capaces de tener una vida rica y dichosa y en pleno desarrollo de todas sus facultades para alcanzar la felicidad por sí mismos. Enki deseaba hacerles libres y autosuficientes, pero el hombre estaba incompleto, vivía muy pocos años y además no eran capaces de procrear por sí mismos. Y si no se reproducían, jamás podrían repoblar la Tierra. El sueño de Enki era crear una humanidad justa y con autonomía. Pero esto estaba prohibido por las leyes Anunnaki, y ni Enlil ni Anu aprobarían jamás algo que considerarían una aberración, una violación de todas las leyes. Entonces, Enki siguió adelante en su empeño
y a tal punto llegó su obsesión para demostrarles al resto el enorme potencial de los homínidos, que perfeccionó su experimento y con la ayuda de Ninhursag creó a través de los óvulos extraídos al Homo erectus un nuevo Homo sapiens. Enki se encerró en una estancia llamada Shi-Im-Ti, que significa la casa donde se insufla el viento de la vida. Enki extrajo de la sangre el Te-Ema, aquello que alberga y fija la memoria, lo que podría traducirse como genes. En los textos también se dice que extraía el Shiru, aquello que fija, lo que podría traducirse como esperma. Mientras creaban al nuevo espécimen, Ninhursag dijo: «Cuán bueno o malo es el cuerpo de un hombre. Según me dicte mi corazón, puedo hacer que su destino sea bueno o malo». Y por fin llegó el nuevo prototipo. Llamaron a ese nuevo ser Adapa. Un ser genéticamente mucho más avanzado, incluso más que el Homo sapiens actual. Adapa disponía de 12 hebras en su ADN, mientras que nosotros solo disponemos de 2. Era un ser mucho más inteligente que nosotros, mucho más alto y fuerte. Debido a que el trabajo de las diosas procreadoras suponía un riesgo para sus propias vidas después de engendrar tantos prototipos de esclavos primitivos, Enki decidió que la única solución era hacerlos fértiles para que se procrearan a sí mismos. Detrás del mito bíblico de Adán y Eva se esconde una alegoría mucho más profunda. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Enki quiso liberarles de aquella esclavitud, pues vivían recluidos por Enlil en un paraíso artificial y tratados como cobayas de laboratorio. Enlil les prohíbe que coman de la manzana, porque despertarían al engaño y tomarían conciencia de su esclavitud. De este modo podrían rebelarse contra el programa holográfico. Enki era la serpiente que les tienta a comer la manzana, del fruto del árbol del conocimiento. Un día, Enki decide acercarse hacia Eva y le dice: «Los Elohim os han dicho que no comierais de todos los árboles del jardín, ¿verdad?» Sí, está prohibido, pero comer del árbol del conocimiento está castigado bajo pena de muerte. Entonces, Enki logra convencer a Eva de que tal amenaza no se cumplirá y consigue que ambos coman la manzana. A partir de ese instante, Adán y Eva ya no son estériles y pueden procrear. Además, toman conciencia de quiénes son y de su situación, de su virilidad y feminidad respectivamente. Adán y Eva cubren su bajo vientre con mandiles de hojas. Entonces, asustados, oyen los pasos de Yahvé, que pasea por el jardín llamando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, mi señor. Te oí llegar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te dije que no comieras? La mujer a la que pusiste conmigo, ella es la que me dio del árbol y comí. Entonces se dirigió a Eva y le preguntó: ¿Qué has hecho? La serpiente me sedujo y comí. Entonces Enlil se dirigió a Enki y mantuvo con él una acalorada discusión. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué has hecho? Las fecundaciones artificiales están fracasando. Hacía falta una combinación adicional para que procrearan por sí mismos. Tú dijiste que solo había que forjar trabajadores primitivos. A las mismas heroínas sanadoras se les ha hecho correr riesgos. A Ninhursag y a Ninki se les ha puesto en peligro. Todo en vano. Toda tu obra ha sido un fracaso. Ahora les has dado a estas criaturas las últimas porciones de nuestra esencia vital, para que sean como nosotros en el conocimiento de la creación, quizás para conferirles a ellos nuestros ciclos vitales. Enki pidió la presencia de Ninhursag y de su hijo Ningitzida para apaciguar la furia de Enlil. Primero habló Ningitzida. Mi señor Enlil, ellos han recibido el conocimiento de la procreación, pero no se les ha dado la rama de la larga vida en su árbol esencial. Luego habló Ninhursag. ¿Qué lección teníamos, hermano mío? ¿Que acabara todo en el fracaso? ¿Que afrontara Nibiru su fatídica suerte? ¿O intentar y hacer que asuman el trabajo los terrestres a través de la procreación? Tras un momento de silencio, Enlil reflexionó y sentenció. Entonces que estén donde se les necesita. Al Apzu, lejos del Edén, sean expulsados.
les llevó en un bosque vigilado, y ahí tuvieron 2 gemelos. En pocos años empezaron a procrear, y la raza humana proliferó con cada vez más derechos y privilegios. ¿Por qué Enki no les hizo comer del árbol de la vida con el que hubiesen logrado la inmortalidad? Pues porque Enki sabía que de nada les serviría aumentar su longevidad sin ser espiritualmente libres. Cuando Enlil descubrió que el hombre había accedido al conocimiento, lo desterró del Edén. El pecado original no fue otra cosa que el despertar humano a la verdadera manipulación a la que estaba siendo sometido. Enlil quiso vengarse por el atrevimiento de Enki y desplegó la primera campaña de desprestigio de la historia. A través de la religión hizo creer al hombre que Enki era el demonio. Satanizó su imagen llamando a Enki Lucifer. Satán significa adversario. En realidad Enki fue un adversario, pero no del hombre, sino de aquellos que querían esclavizarle. Enlil invirtió los roles, tergiversó la verdad, y a través de la Biblia creó una campaña contra su hermano, por haber intentado liberar al ser humano. Lo llamó Satán para que los hombres temieran a Enki y no se acercaran a la sabiduría. Enlil se hizo llamar Yahvé o Jehová. Se autoproclamó Dios creador supremo, el Dios judeocristiano. Enki, a pesar de ser un dios benévolo, a ojos de nuestra moral humana, era uno de los dioses más incestuosos del panteón sumerio. Los Anunnaki tenían unas reglas de sucesión muy particulares. Los varones solían casarse con sus hermanas, como una forma de mantener estrecha su línea de sangre. La sexualidad de los Anunnaki refleja una naturaleza promiscua, agresiva, plagada de incestos y violaciones. Muchas tablillas sumerias narran la constante disputa entre Enki y Enlil para seducir a su hermana Ninhursag. Anu quería que Ninhursag se casara con Enki, pero ella estaba enamorada de Enlil, al que veía como un valeroso comandante militar. Enki estaba muy decepcionado por ese rechazo. Ninhursag y Enlil tuvieron varios hijos, entre ellos Ninurta, pero Enki consiguió seducir a su hermana durante un tiempo y le hizo el amor. De esta unión nació una hembra llamada Ninsar. Cuando Enki y Ninhursag vivían juntos en Dilmun, el paraíso terrenal y jardín de los grandes dioses, Enki, buscando un hijo varón, logró seducir a su hija Ninsar, con la que tuvo otra niña llamada Ninkurra. Nada más alcanzar la adolescencia, Enki seduce por segunda vez a su hija y nieta Ninkurra, con la que tuvo otra niña, Utu. Pero Enki no parecía dispuesto a detenerse, y logró emborrachar a Utu para seducirla. La joven Utu, desesperada, fue a contarle a Ninhursag lo sucedido. Enki defloró a Utu, la abrazó contra el pecho, tocó pervirtiendo su entrepierna, acarició sus ingles. Con sus manos besó e hizo el amor a la más joven. Enki vertió su semen en la matriz de Utu. Ella concibió el semen en la matriz, el semen de Enki. Utu despertó y gritó: «Calamidad, mis ingles! Calamidad, mi hígado! Calamidad, mi corazón!». Ninhursag la vio y removió el semen de su cuerpo. En ese momento, Ninhursag entró en acción poseída por la ira. El término «removió el semen de su cuerpo» indicaría que gracias a sus conocimientos médicos cortó a tiempo la fecundación. Para vengarse de Enki le tendió una trampa. Los textos dicen que Ninhursag plantó el semen de Enki extraído de Utu y de la tierra germinaron 8 plantas de las que Enki comió. Cada planta le provocó 8 enfermedades en su cuerpo. Sintiendo que la muerte le rondaba, Enki acudió a Ninhursag para que le salvara, pero ésta le dijo que juraba no verle con buenos ojos hasta el día de su muerte. Enki empeoró su estado hasta que la noticia de su agonía llegó a oídos de Enlil. La reacción de Enlil fue de sorpresa. No permitas que nuestro hermano muera, tienes que curarlo. Enlil sintió piedad para Enki y logró convencer a Ninhursag para que lo salvara. Solo ella podía hacerlo. Arrepentida por lo que había hecho, llevó a Enki a su templo, donde creó 8 deidades para cada una de sus 8 enfermedades. Enki logró salvarse pues gracias a su hermano y rival. En esa ocasión Enlil pudo haberse librado de su hermano, pero contradictoriamente no lo hizo, lo cual habla mucho de su singular relación. Enlil odiaba a Enki por lo que había hecho con el hombre y no compartía su actitud bondadosa. Sin embargo, en el fondo era su hermano y se compadeció de él. Enki venía simbolizado por el signo de Capricornio, la cabra y el pez.
aunque también guarda similitudes con Acuario, el portador del agua del conocimiento, ya que Enki era antes conocido como Ea, el señor de las aguas. Sus números eran el 2, el 4 y el 11. Sus planetas asociados, Urano y Venus. Sus colores, el azul, el rojo y el negro. Veamos ahora qué otros nombres adoptó a lo largo de la historia este dios benefactor. En Egipto fue el dios Ta. Por los Yezidi era conocido como el ángel caído Melek Taus. En la mitología griega era Prometeo, el titán que se puso del lado de los mortales y robó el fuego de los dioses para que el hombre lo utilizara. Posteriormente fue castigado por Zeus. En la India fue Vishnu, el dios de la preservación, la bondad y la sabiduría. Otros nombres asociados a Enki serían Adonai, Atón, Adum y Loki. Enki fue el dios que introdujo las artes, la música, el baile, las ciencias, la astrología. Zecharia Sitchin tradujo unos textos que recopiló en el llamado Libro Perdido de Enki. Al parecer, este dios eligió a un escriba, lo subió a su nave y le pidió que escribiera todo el relato de su vida y llegada a la Tierra, compilando así una verdadera biografía del dios extraterrestre. El escriba trabajó durante 40 días y 40 noches. Enki le dijo que había decidido contar la verdad sobre los acontecimientos que condujeron a los Anunnaki a explosionar 7 armas atómicas en el Sinaí, cuyos vientos radiactivos arrasaron Sumeria y a toda su civilización. Enki dijo sentirse culpable por no haber podido impedir tal tragedia, que tuvo lugar en el año 2024 a.C. Este evento se había producido por una guerra abierta entre los hijos de ambos líderes, el hijo de Enlil, Ninurta, contra el hijo de Enki, Marduk. Enki quiso evitar dicha guerra, pero no pudo hacer nada para evitarla. Vivió turbado y con gran dolor de culpa durante mucho tiempo, y solo podía hacer una cosa para aliviar su angustia y compasión por el ser humano: contar la verdad, dejando una constancia escrita por él mismo. Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol, con su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un astro de aspecto rojizo, de un tamaño tan colosal como Júpiter, que los sumerios llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en el nuestro, invitado pues por nuestro Sol. Al desviarse así la trayectoria de Nibiru, ocurrió un desastre cósmico sin precedentes, pues el paso errático de este nuevo astro estaba en rumbo de colisión contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat. Conocido como el astro acuoso, formado por océanos en su totalidad, Tiamat constaba de 11 satélites. El mayor de ellos se llamaba Kingu. En esa época, en nuestro sistema solar solo había 8 planetas, que los sumerios designaban así. Al Sol lo llamaban Apsu. En los textos se relata cómo algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes y más complejos. Se dice que Anshar, Saturno, generó una nube estelar de la que surgieron Urano y Neptuno, los astros gemelos. Cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo arrastró hacia las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón.
En esta primera incursión de Nibiru en nuestro sistema solar, se produjo una colisión entre uno de los satélites de Nibiru contra Tiamat. Después, una segunda embestida. Dos lunas de Nibiru terminan por agrietar a Tiamat. Así es descrito en los textos sumerios. Tiamat estremeció sus raíces, un rugido poderoso emitió, lanzó un hechizo sobre Nibiru, lo envolvió con sus encantos. La suerte entre ellos estaba echada, la batalla era inevitable. Cara a cara se encontraron, Tiamat y Nibiru avanzaban uno contra otro, se acercaban a la batalla buscando el singular combate. El viento maligno cargó contra su vientre, se abrió paso en sus entrañas aullaban, su cuerpo se dilató, la boca se le abrió. A través de la abertura, Nibiru disparó una flecha brillante, un relámpago divino. La flecha le despedazó las entrañas, le hizo pedazos el vientre, le desgarró la matriz, le partió el corazón. Nibiru contempló el cuerpo sin vida. Tiamat era ahora un cadáver masacrado. Pero no terminó ahí el castigo contra Tiamat. 3600 años después, Nibiru regresaba otra vez hacia el sistema solar para cruzarlo nuevamente entre Marte y Júpiter. Así que, en esa segunda incursión, Nibiru embistió con su masa al ya tocado Tiamat, esta vez fraccionándolo en dos porciones. El señor Nibiru volvió más tarde, se encaminó hacia ella, se detuvo a ver su cuerpo sin vida. Estuvo planeando en su corazón dividir hábilmente al monstruo. Después, como un mejillón, en dos partes la dividió, separó el tronco de las partes inferiores, separó los canales internos de ella. Maravillado, contempló sus venas doradas. Pisando su parte posterior, el señor cortó completamente la parte superior. El viento norte, su ayudante, a su lado llamó. Que se llevara la cabeza cercenada, le ordenó al viento que la pusiera en el vacío. El viento de Nibiru se cernió pues sobre Tiamat, barriendo sus chorreantes aguas. Nibiru disparó un rayo, al viento norte le dio una señal. En un resplandor, la parte superior de Tiamat fue llevada a una región desconocida. Con ella también fue exiliado el encadenado Kingu, para que fuera compañero de la parte seccionada. El hemisferio sur de Tiamat quedó reducido en pequeñas porciones de rocas, convirtiéndose en el actual cinturón de asteroides, que separa al grupo de los planetas interiores del grupo de los planetas exteriores. El hemisferio norte de Tiamat acabó convirtiéndose en nuestro actual planeta Tierra, y su luna, Kingu, atrapada en su campo gravitatorio como compañero eterno. Nibiru se dirigió a Apsu, diciéndole así: «Con tus cálidos rayos da salud a las heridas, que a la parte rota nueva vida le sea dada, que sea en tu familia como una hija, que las aguas en un lugar se reúnan, que aparezca tierra firme, por tierra firme que sea llamada. Ki será su nombre a partir de ahora». Apsu hizo caso a las palabras de Nibiru: «Que la tierra se una a mi familia. Ki, tierra firme del abajo, que tierra sea su nombre a partir de ahora, que con su giro haya día y haya noche, en los días la proveeré con mis rayos curadores. Que Kingu sea una criatura de la noche, lo designaré para que brille en la noche compañera de la tierra, para siempre luna será». Los Anunnaki contaban un año nibiruano como un Shar, lo que en el tiempo terrestre equivaldría a 3600 años, justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo en su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero esos 3600 años, para los Anunnaki en Nibiru, solo habría transcurrido un año. ¿Existen indicios actualmente de la proximidad de Nibiru a la Tierra? ¿Qué sabe la NASA sobre este planeta? ¿Existe una conspiración para encubrir la llegada de Nibiru y silenciar a la población del inminente cataclismo que ocasionaría su paso?
La verdad es que varios fenómenos anómalos están aconteciendo actualmente en la Tierra. En primer lugar, el llamado fenómeno de los dos soles. Miles de personas en todo el planeta han visto y filmado el Sol con otro segundo objeto luminoso de grandes proporciones. Al parecer, según algunos expertos, Nibiru estaría llegando desde una órbita detrás del Sol y solo se haría visible ocasionalmente desde algunas regiones específicas. En segundo término, en los últimos años, se viene produciendo un fenómeno sonoro llamado The Hum. Extraños sonidos se están reportando en todas partes del mundo. Algo desconcertante parece estar ocurriendo en las alturas. Sonidos metálicos parecidos a turbinas o compresores se han podido grabar en todas partes. Hay muchas teorías, pero nada demostrado. Algunos postulan que podrían ser vibraciones procedentes del centro galáctico. Otros abogan por el posicionamiento de una nave estacionaria en la estratosfera, y algunos se aventuran a considerar que podrían ser brechas dimensionales o puertas estelares que se estarían abriendo debido a las masas de energía fotónica que recibimos del centro galáctico, al que hasta el 2012 nos vamos alineando. El sonido guarda un cierto parecido con las amenazantes trompetas apocalípticas del film de Steven Spielberg, La Guerra de los Mundos. ¿Acaso estos fenómenos aparentemente aislados guardan algún tipo de relación con la llegada de Nibiru? Solo es cuestión de tiempo descubrir la verdad. Hace 500.000 años, en Nibiru, ya hace mucho tiempo que habita una avanzada civilización, unos seres conocidos como los Anunnaki. Sobre Nibiru, en los textos se dice que durante su órbita elíptica que cruza el sistema solar, transcurre un tiempo alejado del Sol y otro ciclo en que se aproxima y se calienta con intensidad. Durante el periodo gélido, Nibiru era capaz de conservar el calor interno y hacer viable el curso de la vida. En los textos se describe a Nibiru como un planeta de exuberante vegetación, con abundantes lluvias y mucha fauna habitando ríos y mares. Cuando surgió la vida, los Anunnaki se dividían por clanes y progresivamente en tribus, hasta conformarse dos naciones, la nación del norte y la del sur, ambas enfrentadas en una guerra larga y feroz. El planeta estaba sumergido en una destrucción y desolación constante. Después se declaró una tregua y más tarde se hizo la paz. Que las naciones se unan, se dijeron los emisarios entre sí. Que haya un trono en Nibiru, un rey que reine sobre todos. Que haya un líder del norte o del sur elegido a suertes, un rey supremo ha de ser. El bando del norte salió elegido a suertes como el rey. Entonces, una reina del bando del sur se casó con él. Norte y sur por matrimonio se unieron. Este primer rey que gobernó Nibiru se llamaba An, el Celestial, quien decretó nuevas leyes y construyó una hermosa ciudad llamada Ágade.
que significa unidad y que simbolizaba la unión entre norte y sur. Del rey An fue descendiendo un largo linaje real. El cuarto en reinar fue Anshargal, quien decretó unas leyes de sucesión que generaron gran escándalo y polémica por ser bastante confusas. Lo que Anshargal y su esposa decretaron fue que cada rey que gobernara tendría derecho a más de una mujer, es decir, concubinas. Luego debería elegir a una como primera esposa. Sin embargo, la sucesión del trono no recaería en el hijo primogénito, ni necesariamente el hijo de la primera esposa. Solamente tenía validez la llamada ley de la simiente. Según esta ley, por encima de esposas o concubinas o hijos primogénitos, lo que prevalecía verdaderamente era el lazo de sangre más estrecho, que por lo general venía dado por la unión entre dos hermanastros. Es decir, el rey se casaba con su hermanastra. Que en lo sucesivo, el hijo de una hermanastra, cuando quiera que nazca, por encima de todos los demás hijos, alcance la sucesión. Cuando llegó el séptimo reinado, a manos del rey Du-Uru, el planeta Nibiru empezaba a resentirse de unos trastornos que nadie comprendía. Los contrastes térmicos eran cada vez más acuciantes. En algunas regiones el calor era sofocante, en otras el frío diezmaba las cosechas y enfermaba a los pueblos. En Ágade, la ciudad del trono, se reunieron los máximos eruditos y sabios en todas las áreas para averiguar las causas del desastre. En la atmósfera se ha hecho una brecha. Ese fue su hallazgo. La atmósfera se había creado por las erupciones volcánicas. Su herida había tenido lugar por la disminución de erupciones. Mientras, la fertilidad en el palacio estaba ausente. El rey Du-Uru no concebía hijos y así se interrumpía la sucesión al trono por simiente. Un día, la esposa del rey encontró un bebé en la puerta del palacio y lo adoptaron. Le llamaron Lahma. Cuando creció, el rey le nombró heredero legal, con lo cual generó serias protestas entre los príncipes del consejo. Era la primera vez que se violaba la ley de la simiente, cediendo el trono a alguien ajeno al linaje real. Lahma ascendió al trono como el octavo rey de Nibiru, pero para entonces la civilización se estaba enfrentando a una lenta extinción debido al debilitamiento de su atmósfera. Las lluvias se negaban, los vientos soplaban más fuerte, las plagas en el campo eran mayores que nunca, en las tierras había una maldición, los pechos de las madres se secaron. El aire de Nibiru se había hecho más tenue, el escudo protector había disminuido. Los sabios reunidos aportaban distintas alternativas para sanar la atmósfera. Si estaba tan débilmente dañada, tanto los rayos cósmicos como los del sol podían pronto aniquilarles a todos. Había que buscar una solución cuanto antes. Los remedios se debatían con avidez. Se consideraron formas de vendar la herida urgentemente. Se intentó un nuevo escudo que envolviera al planeta, pero todo lo que se lanzó hacia arriba cayó de vuelta al suelo. Estaba claro que los gases de los volcanes contenían los elementos que conformaban la atmósfera de Nibiru, pero al haber disminuido no sabían cómo activar más erupciones. Que con invenciones se potencien nuevas erupciones, que los volcanes escupan de nuevo, decían los sabios. Pero el rey Lahma no actuaba, y el pueblo empezó a acusarle de ser pasivo e incapaz de tomar decisiones. Poco a poco la comida y el agua empezaron a escasear. En la corte real crecía la tensión entre los consejeros. Los príncipes presionaban al rey para que tomara una decisión, pero Lahma ignoraba sus quejas y súplicas y solo se refugiaba en las débiles palabras de su asustada esposa. Supliquemos al gran creador de todo. Suplicar, no actuar, es la única esperanza. Mientras el rey rezaba asustado sin querer afrontar la situación, en el palacio ya se estaba gestando un golpe de estado para destronar al rey. Un príncipe llamado Alalu fue el instigador y el primero en alzar las armas contra el rey. «Que Lahma ya no sea más el rey», gritó. «Que la decisión sustituya a la vacilación». Los príncipes hicieron caso a sus palabras. Las puertas del palacio abrieron con violencia. A la sala del trono, como aguas en avalancha, llegaron. El rey escapó a la torre del palacio. Alalu fue en su persecución. En la torre hubo lucha. Lahma cayó muerto. Entonces Alalu se sentó en el trono y sin derecho ni consejo se proclamó rey. Mientras para algunos Alalu era un héroe, para otros era solo un asesino. ¿Con qué derecho este príncipe había matado al rey para luego proclamarse heredero legal?
Alalu fue convocado ante los 7 que juzgan. Ante el tribunal declaró lo siguiente: del rey Anshargal desciendo, de una concubina mi antepasado le nació a él. Alam era su nombre. Alam fue el primogénito, a él le pertenecía el trono. Por una confabulación, la reina dejó a un lado sus derechos. La ley de la simiente de la nada se inventó para que su hijo obtuviera la realeza, y Alam se le privara de ella. Por descendencia soy el continuador de las generaciones de Alam. La semilla de Anshargal está dentro de mí. El Consejo revisó minuciosamente los anales reales de la Casa de Registros. Comprobaron que, efectivamente, después de Anshargal, la ley de sucesión fue cambiada por la ley de la simiente. De este modo, el hijo del rey Anshargal, llamado Alam, no pudo reinar aún siendo el primogénito, y ascendió al trono el hijo de Kishargal, por ser esta la hermanastra del rey. Después de que Duuru no concibiera hijos y cediera el trono al niño adoptado, Lahma, la ley de la simiente quedaba interrumpida. Por ello, Alalu era por ley el descendiente más directo para reinar. Todos estuvieron de acuerdo y le nombraron rey. Pero Alalu ni siquiera tuvo tiempo para saborear ese dulce momento, cuando se alzó en pie un joven príncipe, reclamando el trono. Decía llamarse Anu, por ser antepasado de An, el primer rey que gobernó Nibiru. Hubo una exclamación. Aquellas palabras levantaron una gran expectación. Anu afirmaba ser descendiente del tercer hijo del gran rey An, y por lo tanto procedía de una simiente más pura. Cuando informaron a Alalu, este se plantó delante de Anu y le abrazó, diciéndole: aunque de diferente descendencia, de un único antepasado descendemos ambos. Vivamos en paz, juntos devolveremos la abundancia a Nibiru. Déjame conservar el trono, conserva tú la sucesión. Alalu pidió a Anu que un hijo suyo se casara con su hija para así unificar la sucesión. Anu aceptó el trato y así se inscribió en los anales reales. Conservando pues Alalu su reino, se propuso actuar con inmediatez para reparar la atmósfera dañada de Nibiru. Para ese fin, los sabios le aconsejaron que solo un metal podía molerse hasta el polvo más fino para dejarlo suspendido en la estratosfera y crear así una barrera protectora para su atmósfera. Solo el oro reunía las propiedades idóneas para ese fin. El problema es que no había apenas oro en Nibiru. Los científicos habían detectado grandes cantidades en el cinturón de asteroides del sistema solar. Ellos lo llamaban el brazalete repujado. Que se construyan naves celestiales para buscar oro en el brazalete repujado y sea traído hacia Nibiru. Alalu era un rey impulsivo y valiente, aunque la orden que había ejecutado no dio ningún fruto. Todas las naves enviadas hacia el cinturón de asteroides para capturar el oro fueron destruidas por impactos y ninguna regresó. Entonces, Alalu, sin esperar, puso en práctica un plan B: activar a los volcanes para que sus erupciones repararan la atmósfera. Se armaron carros celestes con las armas de terror. Con proyectiles de terror golpearon a los volcanes desde los cielos. Las montañas se balancearon, mientras grandes resplandores estallaban con estruendo. Pero las lluvias se negaban a caer, y los vientos soplaban con más fuerza. Las erupciones de los volcanes no aumentaban, no sanaba la brecha en la atmósfera. El pueblo de Nibiru dejó de venerar a su rey. En vez de alivio, había traído miseria. Pero después de 9 años, Alalu seguía en el trono. Hasta que Anu se cansó de esperar y desafió a Alalu en combate, mano a mano, como era tradición con los cuerpos desnudos. Vencería a aquel que quedara en pie. Forcejearon entre sí en la plaza pública. Las jambas de las puertas temblaron y las paredes se remecieron. Alalu hincó la rodilla. Al suelo cayó sobre su pecho. Alalu fue derrotado en combate. Por aclamación, Anu fue proclamado rey.
Entonces, en medio de la agitación de las masas, Alalu se escabulló sigilosamente, por miedo a terminar muerto como Lahma. Pensó que Anu vendría a por él. Alalu se dirigió hacia el lugar de los carros celestiales y se subió en uno, cerró la puertezuela y ocupó el asiento del comandante. En los textos se dice que Alalu encendió un dispositivo llamado Lo que muestra el camino, y una gran cámara se llenó con un aura azulada, lo que hoy en día podría interpretarse como una especie de pantalla con sistema de rutas, algo parecido a un GPS o un mapa estelar. Levantó las piedras de fuego, el zumbido de estas, como la música, era cautivador. Avivó el gran quebrantador del carro, arrojaba un resplandor rojizo. Sin percatarse nadie de ello, Alalu escapó de Nibiru en la nave celestial. Hacia la nívea tierra puso rumbo a Alalu. Por un secreto del principio, eligió su destino. Alalu se disponía a escapar de Nibiru por miedo a represalias y presa del disgusto por haber sido destronado, pero embarcaba rumbo al planeta Tierra porque solo ahí tendría una última oportunidad para recuperar el trono. Si encontraba oro en la Tierra en grandes cantidades, salvaría el destino de Nibiru, se convertiría en un héroe para la eternidad y volvería a reinar. Pero ¿cómo sabía Alalu que en la Tierra había oro? La respuesta se hallaba en el cinturón de asteroides. Varias sondas habían revelado la presencia de grandes cantidades de oro entre esas rocas que habían pertenecido al antiguo planeta Tiamat, el astro acuoso que Nibiru había partido en dos mitades, y ahora la Tierra era todo lo que había quedado de él. La gran aventura estaba a punto de empezar. En los textos sumerios se describe el viaje de Alalu desde Nibiru hacia la Tierra, revelando detalles muy interesantes del recorrido por el sistema solar, describiendo planeta por planeta con un grado de precisión que no deja lugar a dudas de que realmente hace miles de años esta raza extraterrestre estuvo en la Tierra y dejó constancia escrita de su historia. Cuando Alalu alcanzó Neptuno, los textos lo describen así: azul como las aguas puras era su color. Y de Urano se dice: como el doble de su esposa, por un verde azulado se distinguía a An. Cuando Alalu alcanza Saturno, los textos describen incluso su fuerza gravitatoria. Acelerando el carro, Alalu pudo vencer la insidiosa atracción de Anshar. Con anillos brillantes de fascinantes colores hechizaba el carro. Más reveladora resulta la descripción que hacen de Júpiter. Era un monstruo gigante. Tormentas de remolinos oscurecían su rostro y movían manchas de colores de un lado a otro. Los textos incluso citan los satélites de Júpiter. Un hueste innumerable, unos rápidos, otros lentos, circundaban al dios celestial. Cuando Alalu alcanza el cinturón de asteroides, se describe una batalla celeste para sobrevivir. Las siniestras rocas cargaron contra el carro. Alalu soltó un proyectil portador de muerte hacia ellas, y después otro y otro. Las armas de terror arrojó. Como por hechizo, el brazalete repujado le abrió una puerta al rey. Alalu pudo ver los cielos con claridad. Entonces apareció por fin el llamado Ki, el séptimo planeta. Alalu dirigió hacia abajo el rayo que penetra, para detectar las interioridades de la Tierra. «¡Lo he conseguido!», gritó. Alalu había detectado oro en grandes cantidades, no solo bajo la Tierra, sino también bajo las profundidades marinas. Entonces ya no había dudas. Alalu se disponía a aterrizar su nave en la Tierra, pero la tecnología de los Anunnaki no les permitía, al menos en ese momento, de tomar tierra gradualmente. En los textos se describe que cuando los carruajes de los dioses se disponían a abandonar un planeta, daban vueltas a su alrededor para impulsarse a través del campo gravitatorio, y cuando deseaban aterrizar hacían lo mismo, daban vueltas para desacelerarse. Se describe el aterrizaje de Alalu en la Tierra como un impacto violento y ruidoso, un choque atronador. Antes de salir, extendió un palo desde el carro. Con un probador estaba equipado. El probador respiró el aire del planeta, indicó su compatibilidad.
Entonces salió y llenó sus pulmones. El aire era compatible. Cuando salió de la nave, Alalu se puso un casco de águila y un traje de pez. Se sorprendió al ver la espesa vegetación del entorno y las frías aguas pantanosas que lo envolvían. Sintió miedo, el terror de la soledad de sentirse exiliado en un planeta extraño. Pero pronto se vio sorprendido por un resplandor amenazante. La luz del amanecer era cegadora, le abrumaban los rayos del sol. Regresó al carro y se colocó una máscara para cubrir sus ojos. Acto seguido se puso al borde de una ciénaga e introdujo el tomador de muestras bajo las turbias aguas, pero los datos indicaban que el agua no era potable. Entonces, nervioso, se internó en lo profundo de un bosque, en donde comió de jugosos frutos que colgaban de los árboles, y finalmente sumergió de nuevo el tomador de muestras en un lago. Allí por fin dio señales de que el agua era compatible. El aire era puro, los frutos deliciosos, el agua potable. Ya solo faltaba encontrar oro para considerar un éxito la misión. En un pantano introdujo el probador. Este indicaba el contenido del agua con símbolos y números, desvelaba sus hallazgos, y después el latido del corazón de Alalu se detuvo. «Hay oro en las aguas», estaba diciendo el probador. Eufórico, entró en la nave y levantó el hablador de palabras para llevar las palabras a Nibiru. Las palabras del gran Alalu hacia Anu en Nibiru se dirigen. «En otro mundo estoy. He encontrado el oro de la salvación. La suerte de Nibiru está en mis manos. Debes escuchar mis condiciones». Anu y toda la corte real no daban crédito al comunicado. Algunos creían que Alalu había muerto, otros que se había escondido en alguna remota región de Nibiru. El rey Anu le saludó, alegrándose de que se encontrara en buen estado. Esperaba impaciente más noticias. Alalu no tardó en responder. «Si vuestro salvador he de ser, que el consejo me nombre rey para sustituir a Anu en el trono». Una gran consternación afligió al consejo. Alterar la realeza era un asunto grave, y más aún cuando se sospechaba que Alalu disponía de armas de terror en su carro celeste. Era una amenaza para Anu y el consejo, pero al mismo tiempo, Alalu podía ser la salvación de su planeta. Se reunieron los ancianos más sabios y empezaron a debatirse, pero en plena asamblea, un joven príncipe tomó la palabra. Su nombre, Enlil, hijo del rey Anu. Alalu no puede hablar de condiciones. Perdió el trono en combate singular. Si es cierto que ha encontrado oro en la tierra, hacen falta pruebas de ello. Alalu no tardó en ofrecérselas. Del probador sacó el cristal de sus entrañas, del tomador de muestras sacó su corazón de cristal, insertó los cristales en el hablador, para transmitir todos los hallazgos. Ahora que se han entregado las pruebas, declaradme rey, inclinaos ante mis órdenes. El terror se adueñó del palacio. Entonces, otro hijo del rey Anu se levantó para hablar. Su nombre, Ea, aquel cuyo hogar es el agua. Dejadme ser el emisario de Anu ante Alalu. Dejadme ser el que dé soporte a los descubrimientos de Alalu. Dejad que vaya en viaje a la tierra en un carro. Dejad que obtenga de las aguas el precioso oro. A Nibiru se enviará de vuelta. Anu y todo el consejo escuchó admirado las sabias palabras de Ea y aprobaron su propuesta. Además, Anu acordó que si Alalu y su hijo Ea encontraban oro, aceptaría enfrentarse en combate contra Alalu por segunda vez para disputarse el trono. Ea preparó el viaje durante muchos años. Le ofrecieron el carro más grande para la misión. Dentro le acompañarían 50 Anunnakis más, incluyendo el comandante de la nave, llamado Anzu, aquel que conoce los cielos. Una gran multitud se congregó en el momento de la partida. Anu bendijo a su hijo y pronunció estas palabras: «Mi hijo, el primogénito, un largo viaje has emprendido para ponerte en peligro por todos nosotros. Que tu éxito destierre de Nibiru la calamidad. Ve y vuelve con vida». Su hermanastro Enlil le abrazó con fuerza y le bendijo deseando su regreso algún día. En los textos se dice que Ea y su comandante Anzu cruzaron el sistema solar rumbo a la Tierra, pero cuando atravesaron el cinturón de asteroides, utilizaron un extraño método para repeler las rocas.
Técnicamente desconocemos su significado, pero se describe una especie de propulsor de agua que proyectaba un extraño líquido que desviaba las rocas y la nave podía avanzar sin peligro de colisión. En un momento dado, Ea cae en la cuenta de que el depósito de agua se ha terminado, de modo que para llegar a la Tierra deben repostarlo, y lo hacen aterrizando en Marte. Una vez ahí, los héroes extendieron lo que aspira agua. Las entrañas del carro se llenaron con las aguas de un lago. Se describe a Marte como un planeta con cimas nevadas y grandes lagos. Su aire podía respirarse y sus aguas beberse. Cuando por fin se aproximaron a la Tierra, Anzu gritó: «El carro debe frenarse o perecerá en la gruesa atmósfera de la Tierra», con lo cual Ea le ordenó: «Haz círculos para frenar alrededor del compañero de la Tierra, la Luna». Entonces el carro celeste circundó la Luna, hasta que empezó a frenarse y entonces se dirigió hacia la Tierra. «La red de atracción de la Tierra es demasiado poderosa para descender en tierra seca», dijo Anzu, de modo que Ea le ordenó que descendiera sobre el océano. La nave flotó como un barco y se deslizó hasta llegar hacia una zona pantanosa. En el hablador se escuchó una voz. «Sed bienvenidos a la Tierra», estaba diciendo a Lalu. Siguiendo sus instrucciones, Ea, Anzu y el resto de la tripulación se vistieron con trajes de pez y se sumergieron en las aguas hasta que por fin vislumbraron la nave de Alalu y a este que les estaba saludando con los brazos extendidos. Ea salió del agua y Alalu llegó corriendo hasta él y le abrazó con fuerza y le dijo: «Bienvenido a un planeta diferente». Alalu se erigió como el comandante de la Tierra y les dio la bienvenida a todos. Pero los recién llegados se asustaron al ver la puesta del sol. Alalu les tranquilizó: «Solo marca el fin de un día en la Tierra. Echaos para un breve descanso. Una noche en la Tierra es más corta de lo que podáis imaginar. El sol pronto hará su aparición». Pero en esa primera noche en la Tierra nadie pudo dormir, aterrorizados por aquella oscuridad. Cuando salió el sol, todos se relajaron y se sintieron aliviados. Pero no hubo descanso para nadie, había mucho por hacer. Ea ordenó construir campamentos, edificando casas con ladrillos de arcilla. A un ser llamado Enkimdu le encomendó que elaborara una frontera frente a los pantanos, un lugar donde reunir las aguas que llovían del cielo. Así se separaron las aguas de debajo de las aguas de arriba. Se separaron las aguas de los cenagales de las aguas dulces. El visir de Ea, llamado Isimut, se encargó de edificar, seleccionar y etiquetar las plantas y frutas que iban descubriendo. En el quinto día, Ea ordenó construir un barco de juncos para valorar la extensión de los pantanos. Hizo construir redes y trampas para pescar las distintas especies acuáticas que pululaban esas zonas y estudiarlas. Hizo lo mismo para cazar aves y así proveerse de alimento. En el sexto día, Ea le asignó a Enursak la tarea de distinguir lo que se arrastra por el suelo de lo que camina sobre pies. Pronto descubrieron animales feroces de los que tuvieron que protegerse, levantando una valla de protección alrededor del campamento. Cuando llegó el séptimo día, Ea congregó a todos los héroes y les dijo: «Hemos emprendido un viaje peligroso desde Nibiru hasta el séptimo planeta. Muchas cosas buenas hemos conseguido. Hemos establecido un campamento. Que este día sea de descanso a partir de ahora. El séptimo día será siempre de descanso». Desde entonces, el sábado se convirtió en el primer día de descanso semanal. Que a partir de ahora se le llame a este lugar Eridu. Hogar en la lejanía será su significado. Que se mantenga una promesa. Que Alalu sea declarado comandante de Eridu. Durante esa primera expedición de los Anunnaki en la Tierra, se diseñó a través del dios Ea un sistema para extraer los metales que contenían las aguas. Según los textos, el agua era drenada hacia un recipiente de cristales, que clasificaba cada tipo de metal. Había hierro y había cobre, y otros metales también. De oro se había acumulado el montón más pequeño. Mientras, Ea estaba fascinado por los movimientos de la luna. Entonces empezó a estudiar sus ciclos y acuñó la palabra mes para designar una vuelta lunar completa alrededor de la Tierra.
Después estudió el Sol y observó que cada 6 meses ingresaba una estación, que bautizó como invierno y verano. A la vuelta solar completa la llamó año. El rey Anu no tardó en preguntar por el oro, pero Ea, preocupado, reconoció que no habían obtenido gran cantidad a través de los pantanos. Al finalizar el año se hizo cuenta del oro acumulado. No había mucho para enviar a Nibiru. Las aguas de las ciénagas son insuficientes. Que se traslade el carro a lo profundo del océano. Así dijo Ea. Nibiru se estaba acercando a la Tierra, pasando entre Marte y Júpiter, momento clave para enviar en una nave el oro conseguido. Sin embargo, Ea tuvo que suspender la entrega. No había suficiente oro. Que pase otro Shar, que se doble la cantidad, le aconsejó Ea a Anu. Se siguió obteniendo oro de las aguas del océano. El corazón de Ea se llenaba de aprensión. Cuando por fin había transcurrido otro Shar y Nibiru volvía a aproximarse, Ea por fin había acumulado suficiente cantidad de oro para enviarlo, pero había un problema. Solo podían viajar con la nave de Alalu, que estaba averiada. Cuando Ea la inspeccionó, descubrió las armas de terror que albergaba en su interior. De modo que, sin decir nada, Ea las sacó de la nave y las escondió en una cueva. Cuando el piloto Anzu descubrió que las armas habían desaparecido, pidió explicaciones a Ea. «Es un peligro utilizar estas armas», dijo Ea. «Jamás deben ser armadas ni en los cielos ni en las tierras firmes». Anzu dijo: «Sin ellas será peligroso atravesar el brazalete repujado». Alalu también apoyó las palabras de Anzu. Sin las armas no podían cruzar el cinturón de asteroides sin colisionar. Pero Ea mantuvo en secreto su escondite. No quería que esas armas fuesen descubiertas. Entonces entró en escena un Anunnaki llamado Abgal, el que sabe pilotar. Abgal se adelantó audazmente hacia los líderes. «Yo seré el piloto, afrontaré los peligros valerosamente», dijo. Así se tomó la decisión. Abgal será el piloto, Anzu y Ea se quedarán en la Tierra. Antes de partir, Ea sacó de su carro una tabla Me y se la entregó a Abgal. «Será para ti lo que muestra el camino. Con ella encontrarás un camino abierto». Una vez reparada la nave de Alalu, el piloto Abgal despegó con fuerza con el primer cargamento de oro hacia Nibiru. Dio vueltas alrededor de la Luna para ganar velocidad y luego alrededor de Marte. Luego burló con maestría los asteroides hasta que alcanzó Nibiru sin problemas. Cuando aterrizaba, pudo ver la enorme brecha en la atmósfera. Cuando tocó tierra, abrió la portezuela. Había una multitud reunida. Anu se adelantó hacia él, le estrechó los brazos, pronunció palabras de bienvenida. Los héroes se precipitaron dentro del carro, sacaron los cestos de oro. Llevaban los cestos encima de la cabeza. Anu exclamó palabras de victoria ante los reunidos. «La salvación está aquí», les dijo. El oro, una visión de lo más deslumbrante, se lo llevaron los sabios rápidamente. Para convertirlo en el más fino polvo, para lanzarlo hacia el cielo se transportó. La elaboración llevó todo un Shar. Otro Shar llevaron las pruebas. Con proyectiles se llevó el polvo hasta el cielo, con rayos de cristales se dispersó. Una gran aclamación se podía escuchar. La gran brecha se estaba reparando, el oro había funcionado como escudo. Pero la celebración duró muy poco. Cuando Nibiru se aproximó hacia el Sol, la brecha volvió a extenderse. Entonces, Anu ordenó a Abgal que regresara a la Tierra en busca de más cantidad. Abgal volvió a la Tierra con más héroes y más equipos. Ea empezó a rastrear el oro por la Tierra a través del llamado explorador. Ea viajó sobre montañas y valles en la cámara celeste. Examinó con el explorador las tierras separadas por los océanos. Una y otra vez se encontraba la misma indicación. Donde la masa de tierra tomó la forma de un corazón, en la parte inferior de la misma, las venas doradas de las entrañas de la Tierra serían abundantes. Apsu, del oro el lugar de nacimiento, le puso por nombre Ea a la región. Luego,
Ea transmitió a Anu palabras de sabiduría. En verdad, la tierra está llena de oro. De las venas, no de las aguas, hay que conseguir el oro. Anu organizó una asamblea en Nibiru. Su hijo Enlil se alzó y, poniendo en duda las palabras de Ea, se ofreció voluntario para tomar el mando de la misión a través de un plan elaborado. Anu y el consejo apoyaron su decisión y enviaron a Enlil a la tierra para ocupar el puesto de Ea. Enlil estará al mando de la misión, su palabra será orden, dijo Anu. Cuando Enlil llegó a la tierra, Ea estrechó los brazos cálidamente con su hermanastro. Ea le dio la bienvenida a Enlil como hermano. Sin embargo, Ea se sintió ultrajado y decepcionado. Ahora había perdido el mando de la misión. Su especialidad eran las aguas, pero el oro no se encontraba en abundancia en ellas. Debía sentirse culpable de ese fracaso, pensaba, ¿y por qué no le ofrecieron una segunda oportunidad? Grandes cantidades de oro yacían bajo el Apsu. Enlil describió un gran plan. Estaba proponiendo una gran misión: traer más héroes, fundar más asentamientos para obtener el oro de las entrañas de la tierra, para separar el oro de la mezcla y transportarlo en naves celestes y carros para llevar a cabo trabajos en lugares de aterrizaje. Entonces las preguntas se agolparon. Ea le preguntó quién construiría los asentamientos y quién tomaría el mando en el Apsu. Alalu, por su parte, preguntó por la ampliación de Eridu. Y Anzu preguntó quién comandará las naves celestes y el lugar de los aterrizajes. Enlil, agobiado por tantas cuestiones, les respondió: que venga Anu a la tierra, que tome él las decisiones. La llegada de Anu tuvo que ser un acontecimiento histórico para los Anunnaki, y su recibimiento espectacular. Sería la primera vez que el gran monarca pisaría el séptimo planeta. Su nave aterrizó en las pantanosas aguas, y su hijo Ea fue a recibirle en un barco de juncos. Ambos se abrazaron con emoción. Después, Anu fue llevado a la ciudad de Eridu, donde toda la comitiva de héroes le dieron una calurosa bienvenida. Alalu no supo qué hacer cuando tuvo al rey enfrente. Apartó su mirada, pero Anu le abrazó amistosamente y sin rencores. Se organizó una asamblea para que Anu decidiera cómo repartir el trabajo de sus dos hijos. Ea quería comandar Eridu y otros emplazamientos del llamado Edin, la morada de los rectos. Por ello, propuso que Enlil se ocupara de las extracciones de oro en el Apsu, pero Enlil entró en cólera. El plan es improcedente. De la tierra y sus secretos mi hermano Ea es conocedor. Él descubrió el Apsu, que sea él el señor del Apsu. Los dos hermanos tuvieron una acalorada discusión. Anu se asustó, temiendo que un grave conflicto entre ellos dificultara la obtención del oro. Echémoslo a suertes, dijo Anu, que la decisión venga de la mano del Hado. Y las suertes eligieron. Enlil heredó el Edín y todas las ciudades. Comandaría las naves celestes y a sus héroes. A Ea le concedieron los mares y los océanos y todas las tierras del Apsu. Se haría cargo de las extracciones, y de todas las ciudades del Edín, solo la de Eridu seguiría conservando bajo su dominio. Anu pronunció estas palabras para Ea: que se recuerde siempre que fue el primero en amerizar, que se conozca a Ea como el señor de la tierra. Enki, señor de la tierra, sea su título. Enlil aceptó con una inclinación las palabras de su padre. A su hermano dijo así: Enki, señor de la tierra, será a partir de ahora su título nombre. Yo seré conocido como el señor del mandato. Todos asintieron y aceptaron sus funciones. Anu, satisfecho, anunció su partida. Las decisiones ya estaban tomadas, y ahora se disponía a regresar a Nibiru para seguir gobernando. Pero Alalu se interpuso, recordando a Anu que seguía en pie el trato de ser el comandante de la tierra por haber sido él quien descubrió el oro. Además, le recordó la promesa de enfrentarse en combate por el trono por segunda vez. Anu, enfurecido, gritó: que nuestra disputa se decida en una segunda lucha. Peleemos aquí. Hagámoslo ahora. Con desprecio, Alalu se quitó la ropa. Del mismo modo, Anu se desnudó. Desnudos, los dos miembros de la realeza comenzaron a forcejear. Fue una poderosa lucha. Pero de nuevo, la habilidad de Anu se hizo patente y derribó por segunda vez a Alalu. Entonces, Anu le puso el pie encima del pecho de Alalu
y proclamó con ímpetu su victoria. Yo soy el rey, Alalu no volverá a Nibiru. Aprovechando la distracción de Anu, como un rayo, Alalu se levantó del suelo, derribó a Anu por las piernas, abrió la boca y rápidamente le arrancó de un bocado su hombría a Anu. Alalu se tragó la hombría de Anu. Presa de un dolor insoportable, Anu lanzó un grito agónico. Enki se abalanzó hacia su padre para socorrerle. Enlil se echó encima de Alalu para apresarle, mientras no dejaba de soltar una siniestra carcajada. «¡Que se haga justicia!», gritó Enlil a su lugarteniente, «con tu arma rayo que Alalu sea muerto». «¡No!», gritó encarnizadamente Enki. «La justicia está dentro de él, en sus entrañas ha entrado el veneno». El semen de los Anunnaki era un tóxico corrosivo que al ingerirse significaba una muerte lenta y dolorosa. Anu estaba muy mal herido y Enki lo llevó a su cabaña para curarle. Alalu fue atado de manos y pies y se lo llevaron para ser juzgado. Enlil haría todo lo posible para que su ejecución fuese inminente. Después de que Alalu cometiera la atrocidad de arrancarle los genitales al gran soberano Anu, se generó una fuerte disputa entre Enlil y Enki sobre cuál había de ser su destino final. Nadie dudaba de que la muerte se cerniría sobre él sin compasión, por haber ingerido el semen corrosivo que acabaría destrozando sus órganos internos como un ácido. Los primeros síntomas empezaron a manifestarse. En sus entrañas, la hombría de Anu era como una carga. Sus entrañas se habían impregnado con el semen de Anu. Como una hembra en el parto, el vientre se le estaba hinchando. Mientras Alalu empezaba a convulsionarse por la agonía, Enlil exigía una y otra vez aplicarle el castigo capital. Pero Enki no quería que Alalu tuviera que sufrir doblemente, y mucho menos que fuera recordado con la humillación de haber sido ejecutado bajo esas condiciones. Alalu fue llevado hacia Eridu. Ahí, en mitad de una plaza, se celebraría un juicio que decidiría su castigo ante los dioses. En la plaza de Eridu, los héroes se reunieron en asamblea para presenciar el juicio de Alalu. Para los 7 que juzgan, se pusieron 7 asientos. Para Anu presidiendo, se preparó el asiento más alto. A su derecha se sentó Enki. Enlil se sentó a la izquierda de Anu. El atormentado Alalu escuchó las acusaciones del furioso Enlil. Habiendo sido vencido, Alalu perpetró un abominable crimen. La hombría de Anu mordió y se tragó. La muerte es el castigo. Entonces, Alalu admitió su delito, pero intentó defender hasta el último momento cuáles habían sido sus motivaciones. Yo, Alalu, descubrí en un planeta extraño la salvación de Nibiru. Se me prometió que volvería a Nibiru para reponerme en justicia en el trono. Después vino Ea a la Tierra, el que por compromiso fue designado el siguiente para reinar en Nibiru. Después vino Enlil, reivindicando para sí la sucesión de Anu. Después vino Anu, a suertes engañó a Ea. Enki, el señor de la tierra, fue proclamado para ser el señor de la tierra, no de Nibiru. Después se le concedió a Enlil el mando. Al distante Apsu fue relegado Enki. De todo esto se dolía mi corazón. El pecho me ardía de vergüenza y furia. Después Anu puso su pie sobre mi pecho. Sobre mi dolido corazón estaba pisando. Entonces Anu interrumpió la confesión. Por la simiente real y por la ley, en justa lucha gané el trono. Mi hombría mordiste y tragaste, para interrumpir mi linaje. Todos los líderes sentenciaron a muerte a Alalu, con gritos e indignación. Tan solo Enki se mantuvo cauto y exigió piedad. También el piloto Anzu se unió a Enki pidiendo tan solo que lo encarcelaran hasta su momento final. Pero la decisión final solo vendría de la mano de Anu, pues ahora, además de ser víctima de Alalu, también sería su verdugo. Cuando dictó sentencia, todos enmudecieron. Morir en el exilio, que esa sea la sentencia, dijo Anu. Sorprendidos, los jueces se miraron unos a otros. No entendían lo que Anu estaba diciendo. Ni en la tierra ni en Nibiru será el exilio, dijo Anu.
Lo que Anu propuso fue llevar a Alalu hacia Marte y abandonarlo a su suerte en sus áridas tierras. ¿Pero por qué Marte? Aquel no había sido un destino elegido caprichosamente. Anu pensó en Marte porque entraba en sus planes levantar una gran base marciana, una estación de paso para recibir los embarques de oro de la Tierra. Anu ordenó que la nave que le regresaría a Nibiru se detendría antes en Marte para abandonar allí a Alalu. Solo, en un planeta extraño, exiliado estará, para que cuente por sí mismo sus días hasta su último día. Pero cuando la nave llegó a Marte y desterraron a Alalu, ocurrió un suceso inesperado por todos. El piloto Anzu se ofreció voluntario para permanecer allí y asistir al enfermo Alalu hasta el momento de su muerte. De este modo, le ofrecería su apoyo para hacer más llevadero aquel terrible final. Anu no solo lo aceptó, sino que se sintió tan conmovido por aquel gesto que le prestó alimentos para que sobreviviera hasta el momento en que vendrían a recogerle. La promesa que le hizo Anu a Anzu fue que, cuando regresaran a por él, construirían la estación de paso y le nombrarían comandante en jefe de dicha base operativa. Desde la Tierra, enviaron una solicitud de ayuda hacia Nibiru. Los Anunnaki que habían colonizado la Tierra sufrían trastornos de todo tipo, debido a que los giros de la Tierra eran demasiado rápidos como para adaptarse tan rápidamente a sus ciclos. Sentían fuertes jaquecas y se quejaban de la pésima calidad de los alimentos. Enlil pidió ayuda médica y asistencia para los enfermos. El propio Enlil se sentía sofocado por el fuerte calor que azotaba las tierras del Edim, razón por la cual solía acudir a zonas montañosas y frescas para recuperarse. Desde Nibiru partió una nave con 50 Anunnakis más. Esta vez, la tripulación estaba compuesta por enfermeras que portaban medicamentos, alimentos y semillas para plantar árboles frutales. La nave estaba comandada por la oficial médico en jefe de la misión, Ninma, la Dama Elevada, o también conocida como Ninhursag, la hermanastra de Enki y Enlil. Mientras la nave de Ninhursag se dirigía hacia la Tierra, se recibió una señal de socorro procedente de Marte. Supusieron que se trataba de Anzu, que pedía ayuda, probablemente debido a la falta de alimento, pues aún seguía en Marte desde el destierro de Alalu. Cuando aterrizaron, encontraron el cuerpo desvalido de Anzu, postrado en una arenosa región marciana, completamente desnutrido y sin signos vitales. Anzu estaba literalmente sin vida, pero Ninhursag, experta en reanimación, le aplicó un remedio para recuperarle. Sacó el pulsador de su bolsa, lo dirigió sobre el latido del corazón de Anzu. Sacó el emisor de su bolsa, dirigió sobre el cuerpo de Anzu las emisiones dadoras de vida de sus cristales. 60 veces dirigió Ninma el pulsador, 60 veces dirigió el emisor. En la 60ª ocasión, Anzu abrió los ojos, movió los labios. Con mucho cuidado, Ninma derramó agua de vida sobre su rostro. Los Anunnaki eran expertos eruditos en biomedicina y reanimación. Este tipo de milagros médicos eran conocidos en la antigüedad como dones divinos que permitían la resurrección de los muertos, un conocimiento que solo Enki y unos pocos conocían, y que lograron prodigarse especialmente en el antiguo Egipto. Cuando Anzu recuperó el aliento, le contó a Ninhursag cuál había sido el destino final de Alalu. Trastornado, describió una muerte espantosa. Les contó que poco después de haberles abandonado en Marte, Alalu empezó a sufrir unos horribles dolores, contra los cuales no podía hacer nada para ayudarle. Mientras aquel ácido le estaba disolviendo por dentro, Alalu gritaba entre convulsiones mientras vomitaba restos de intestinos. En la gran roca encontré una cueva. Dentro de ella oculté el cadáver de Alalu. Cubrí su entrada con piedras. Así les dijo Anzu. Ellos lo siguieron hasta la roca, quitaron las piedras, entraron en la cueva. Dentro encontraron lo que quedaba de Alalu. El que una vez fuera rey de Nibiru yacía ahora en una cueva, convertido en una pila de huesos. Entonces, Anzu pidió que antes de irse, levantaran un monumento en honor al que había sido un día rey de Nibiru. Cubrieron la entrada de la cueva con piedras. Sobre la gran montaña rocosa, tallaron con rayos la imagen de Alalu. Le mostraban llevando un casco de águila. Dejaron el rostro descubierto. Que la imagen de Alalu mire para siempre hacia el Nibiru que gobernó, hacia la tierra cuyo oro descubrió.
Al cabo de poco llegaron 20 Anunnakis más. Eran los Ishiji, que a partir de ese momento trabajarían en la construcción de una estación de paso. Y Anu, cumpliendo su promesa, nombró a Anzu comandante supremo para dirigir aquel proyecto. La gran incógnita de este relato reside precisamente en el supuesto rostro grabado en piedra de Alalu. Según Zecharia Sitchin, la famosa cara marciana que en 1976 la sonda Viking mostró de la región de Cidonia, pertenece indudablemente al rostro de Alalu. La cara marciana está situada sobre una enorme masa de piedra de unos 3 kilómetros de largo por 1,5 de ancho. Cuando salió a la luz pública, la NASA desmintió cualquier posibilidad de que fuera artificial, pero son muchos los expertos que no opinan lo mismo. Se han realizado muchos estudios sobre la cara de Cidonia, especialmente los efectuados por los informáticos Vincent Di Pietro y Gregory Molenar, del Centro de Vuelo Espacial de Goddard. Estos descubrieron que la cara marciana presentaba simetría bilateral, mostraba ojos, nariz y boca con labios, e incluso mostraba un casco cubriendo la cabeza. Lo que hicieron fue contrastar dos imágenes de la misma cara con diferentes ángulos de iluminación, llegando a la conclusión de que mostraban las mismas características de simetría bilateral, y dando por hecho que no obedecía, como aseguraba la NASA, a ningún efecto óptico causado por un juego de luces y sombras. Más inquietante aún resulta descubrir que no lejos de esa cara aparece una zona plagada de lo que parecen restos de una metrópolis en ruinas, conocida como el Cuadrángulo de Elysium, con varias formaciones piramidales y objetos poliédricos que, según el investigador Richard Hoagland, se ubican siguiendo un patrón rectilíneo. Este autor asegura que, indudablemente, esa ciudad pertenece a los restos de una antigua civilización que colonizó Marte hace miles de años. Después de que el gran soberano Anu decretara a suertes el relevo de Enki al Apsu africano y la supremacía de Enlil como comandante en jefe de la misión terrestre, Enki dejó de lamentarse por aquel desgraciado suceso y asumió con resignación sus nuevas funciones como encargado de las minas del Apsu. No tardó en darse cuenta de que necesitaba un gran equipo de perforación e instrumental de primera línea para poder escarbar bajo tierra. Sitchin y otros expertos creen que los Anunnaki no solo extraían oro de las minas, sino otros minerales que reunían propiedades de alta conductividad eléctrica para su tecnología, ya fuera para sus naves espaciales o microchips. También en los textos aparecen las llamadas piedras azules que hacen enfermar. Sin duda, se refieren a la extracción de minerales radiactivos como el uranio o el cobalto. Por fin, la nave de Ninhursag aterrizaba en la Tierra, desembarcando a toda una legión de enfermeras y personal sanitario para atender a los enfermos y afectados por los ciclos terrestres. Trajeron más naves, alimentos, medicamentos y semillas para plantar grandes árboles frutales.
A Enki le trajeron aquellas herramientas pesadas que había solicitado, y empezó a crear grandes túneles bajo tierra, y las minas pronto empezaron a ser llenadas por trabajadores. Cuando Enlil vio a Ninhursag desembarcar de la nave, fue a recibirla con galantería. Ella le estaba esperando con un ardiente deseo. Tras el reencuentro, ambos se dispusieron a pasar una romántica velada en el llamado lugar de los aterrizajes, en el Monte de los Cedros. Ahí hicieron el amor apasionadamente. En un momento dado, Ninhursag le cuenta a Enlil que el hijo de ambos, Ninurta, que en esos momentos habita en Nibiru, se siente ya preparado para honrar a su padre. De nuestro hijo Ninurta te traigo noticias. Es un joven príncipe, está dispuesto para la aventura, está preparado para unirse a ti en la tierra. Enlil se siente emocionado por sus palabras y le responde: Si te quedas tú aquí, que traigan a Ninurta, nuestro hijo. Entonces Enlil sube a Ninhursag a su carro celeste y la invita a sobrevolar las tierras de Sumeria, para mostrarle las regiones de la Mesopotamia meridional en donde se edificarán las 7 ciudades funcionales para la gran misión terrestre, 7 ciudades base que conformarán una red operativa para la extracción de oro. Después de Eridu vino Bat Tibira, que significa lugar brillante donde el mineral se finaliza. Bat Tibira era el centro metalúrgico de fundición en donde se tenía que refinar el oro, al frente del cual estaría al mando otro hijo de Enlil, Nannar-Sin, el dios lunar masculino. Cada una de esas ciudades estaba asociada a una constelación zodiacal. Bat Tibira estaba regida por el signo de Géminis, y precisamente en dicha ciudad, Nannar-Sin tuvo a sus 2 hijos gemelos, Shamash y Ishtar, 2 dioses que jugarían un papel determinante en los acontecimientos futuros. La tercera ciudad sería Laraak, que significa viendo el brillante fulgor. Era una ciudad baliza cuya función era guiar a las lanzaderas espaciales a través de un corredor de luces. La correspondencia zodiacal de Laraak iba asociada a Sagitario, y esta ciudad fue comandada más adelante por el hijo de Enlil, Ninurta, quien pertenecía al signo de Sagitario, y aquí podemos verle representado con el característico símbolo del arco, siempre apuntando hacia horizontes lejanos. La cuarta ciudad sería Sipar, ciudad pájaro, una ciudad situada a orillas del río Éufrates, indispensable para la misión, ya que era el puerto espacial en donde aterrizaban o despegaban las naves espaciales con los cargamentos de oro a través de una pista de vuelo. Mucho más adelante en el tiempo, Sipar estaría comandada por el nieto de Enlil, Shamash, dios del sol y la justicia, una deidad considerada sabia y benévola. A Shamash lo representaban ataviado con alas de águila, y era conocido por sus elevados vuelos desde donde podía vislumbrar todo cuanto sucedía en la tierra. Shamash era dios del sol y estaba vinculado al signo de Leo. La quinta ciudad fue Shuruppak, el lugar del supremo bienestar. Era el centro médico de la misión, liderado por Ninhursag. Este lugar estaba vinculado a la constelación de Virgo, y Ninhursag reunía todas las características de minuciosidad e inteligencia del signo de la Virgen. La sexta ciudad sería Nippur, el lugar terrestre de Nibiru. Era el centro de control de la misión, al frente del cual estaba Enlil, el comandante supremo de la misión. En Nippur había una cámara luminosa que llamaban Duranki, el enlace cielo-tierra. Era pues el centro de transmisiones con el cual se comunicaban con su planeta natal Nibiru y con los transbordadores espaciales que orbitaban la Tierra, los Izizi. Esta cámara secreta estaba situada en lo alto de una cima artificial y estaba provista de sofisticadas antenas, como podemos apreciar en esta representación sumeria. En Nippur surgió el primer calendario terrestre a través del cual comenzaron a contar los años basándose en los ciclos de la Tierra y no en shars, que eran las cuentas cíclicas de Nibiru. Cuando surgió dicho calendario se hallaban en la era de Tauro, de modo que tanto Nippur como Enlil estaban asociados al signo del toro, y efectivamente Enlil era conocido por la testarudez propia del signo. En Nippur se custodiaban las llamadas tablas Me o tablillas de los destinos, algo así como nuestros actuales chips, y que el piloto Anzu acabó robando y rebelándose contra sus líderes, como ya relatamos ampliamente en el anterior capítulo 9 de esta saga. La séptima ciudad fue Lagash, que significa viendo el halo en 6,
que sería la primera ciudad baliza que guiaría la ruta de vuelo. Pronto llegaron noticias desde Nibiru. Los cargamentos de oro que iban llegando de la Tierra empezaban a dar sus frutos, y la atmósfera dañada de Nibiru estaba sanando. Pero quedaba claro que los envíos no debían de interrumpirse bajo ninguna circunstancia. Aquella fase de restablecimiento era solo el principio y se requerían grandes cantidades de oro para seguir cerrando la brecha. Sin embargo, la mayor amenaza empezaba a gestarse desde el eje mismo de la misión, concretamente en las minas. Los Anunnaki que extraían el oro trabajaban noche y día bajo unas condiciones muy duras, expuestos a una presión constante y a las altas temperaturas. Ahí dentro se acumulaban las quejas y la desesperación, pero ningún líder parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Enki, que era el encargado de mantener el orden en las minas, se hallaba completamente absorto en sus estudios y experimentos, confiado de que los mineros cumplían fielmente su trabajo. Enki estaba fascinado con las criaturas que frecuentaban los alrededores del Aptu africano. Estudiaba sus ciclos vitales y su comportamiento, y de todas las formas de vida presentes se centró en la de los monos y en sus formas de aparearse. Capturó varios ejemplares del Homo erectus para determinar cómo había sido la evolución natural de los primates, en vista de que estos ya empezaban a caminar erectos. En poco tiempo, Enki realizó varios experimentos que consistían en mezclar a esos homínidos con otras especies de animales. Cuando su investigación ya estaba muy avanzada, llamó a Ninhursag y le mostró a varios seres enjaulados. Ella se asustó al verles mientras golpeaban los barrotes de las jaulas. En las jaulas había extrañas criaturas, algo que nadie había visto en libertad. Tenían la parte superior de una especie, la parte inferior de otra criatura. Enki le mostró a Ninhursag criaturas de dos especies combinadas por sus esencias. En muchos sellos cilíndricos es recurrente ver a extraños homínidos con cabezas de león, de toro o incluso de pájaro. En base a esta revelación, ahora podemos comenzar a entender el origen de las distintas mitologías asociadas a criaturas fantásticas, como los centauros, los minotauros, los cíclopes, las sirenas, los orcos o los gnomos. Que no serían otra cosa que el resultado de una combinación de varias especies de animales manipulados genéticamente por este dios al que le gustaba tanto de experimentar en busca de nuevas especies perfeccionadas. Sin embargo, el clamor en las minas no tardó en llegar a sus oídos para interrumpir todos sus proyectos. Algo terrible estaba a punto de estallar, para poner en peligro todo aquello en lo que habían estado trabajando hasta ese momento.